Pero perdóname, ahora el interventor sale y dice, yo quiero declarar. ¿Qué va a declarar el interventor? ¿Va a declarar que mandó una carta al presidente Chávez? ¿Va a declarar que él hizo un informe y se lo llevó y llegó al consejero Griñán? Esto es lo único que hay que esperar. A ver, ex interventor, ¿usted cuándo notificó a estas autoridades? Pues mira, te lo va a contestar. ¿Es cierto eso? Te lo va a contestar porque lo dijo en la comisión de investigación, en esa especie de paripé de comisión de investigación en Andalucía. Lo diga otra vez. Lo has oído 20 veces. Lo diga otra vez. A ver si interpreta. Esto era un caso muy claro, es decir, deficiencias administrativas eran muy serias, efectivamente, no lo voy a negar, ¿no? Pero su responsable era el que tenía que abordar, su solución. Esto es filosofía. Esto es filosofía. Esto es filosofía. ¿Cuándo mandó la carta? ¿Cuándo mandó la carta? A ver, vamos a ver. ¿Cuándo mandó la carta? Eso es. ¿Cuándo mandó el informe? Léete los datos en su momento y a lo largo Isabel lo va a declarar. Y a lo largo de 10 años hasta en 15 ocasiones. Pero ¿cómo vamos a ver? Pero vamos a ver. Oye, por favor, aquí hay que venir con los deberes. Pero vamos a ver. Con los deberes hechos. Oye, el deber hecho es hablar con Moedano, que es el abogado del señor Griñán. Eso también es un deber hecho. Bueno, lo que ellos dicen, pero hasta ahora lo que hemos escuchado, ahí es filosofía, como lo mismo que declara hoy. O sea, pura filosofía y política. Este señor es un político, está diciendo cosas políticas. Señor interventor, ¿usted qué va a declarar en el Supremo? El exinterventor, el interventor es un funcionario. Sí, yo también. Es el único que no es nombrado a dedo por el presidente de turno, es un funcionario de carrera. Bueno, lo que ocurre, Ricardo, solo es hay que decir esto, los Edurne. dineros ¿Tú sabes cuándo notificó? ¿Tú sabes cuándo notificó? Ricardo, ahora voy a hablar yo. Hombre, ahora voy a hablar yo. Que esa estrategia de seguir hablando para que no hable el otro... lo que ocurre es que los dineros perdidos, malversados, no justificados, no son filosofía, es un montón de dinero. En segundo lugar, el propio Griñán, no Chávez ayer, pero Griñán recordó la semana pasada que había un gran fraude, que no era filosofía, que había un gran fraude. Y que él no es culpable. Ahora, a partir de ahí, hay dos cosas en las que estoy de acuerdo con Antonio y con Ricardo. Con Antonio en que esto tiene que acabarse ya y los jueces tienen que tomar una decisión. No podemos seguir dando vueltas a los datos otros 6 años más, ni siquiera diría yo otros 2 años más, ni uno. Y dos, Ricardo, es verdad, el interventor tiene que concretar nuevamente, porque ha concretado hasta ahora en esa nueva declaración, y tiene que demostrar, según lo que hasta ahora ha dicho la juez, yo diría que está demostrado, pero es verdad, vamos a ver qué decide el Supremo, pero tiene que concretar con sus documentos. Los documentos, ¿cuándo los envió? Vamos a ver, por favor. ¿Y a quién los envió? Pero que los documentos están aportados, que están aportados hasta el propio Griñán. Los exconsejeros reconocen que están los informes de la intervención en tiempo y forma, pero han declarado ante la justicia que no los leyeron. Que no tuvieran... Es que es una tomadura de pelo. Perdona, que no los leyeron. Yo voy a dar mi opinión al respecto y tengo que decir, yo conozco personalmente a Manolo Gómez. He sido compañero de Manolo Gómez. Tengo mucho respeto como profesional de Manolo Gómez. Manolo Gómez es un gran funcionario. Ahora, evidentemente, Manolo Gómez en este caso está en una situación totalmente a la defensiva. ¿Y por qué lo digo? Por lo siguiente. Aquí ha habido un fraude, ha sido la primera afirmación que he hecho. La cuantificación del fraude corresponde a la justicia. He dado datos. Pero aquí hay otra cuestión obvia. Aquí no han funcionado los mecanismos de control. Los mecanismos de control tenían que haber evitado el fraude. ¿Cuáles son los mecanismos de control? Esto está establecido en la propia ley. Los mecanismos de control es el control interno, que es el interventor, Manuel Gómez, que era en su momento el interventor, el control externo, que es la Cámara de Cuentas y el Tribunal de Cuentas, que tampoco detectó el fraude, y el Parlamento, que también es control, que tampoco puso sobre aviso ningún tipo de anormalidad. Perdón, no, me vaya a escuchar, voy a concluir. Que no han funcionado los mecanismos de control es una evidencia. Y el interventor, que es el principal sistema o el primer sistema de control, me va a permitir, y no estoy hablando en sentido nada más que técnico,
el interventor tiene dos mecanismos. Si observa un fraude, tiene solo uno, que es el informe de actuación. Ahora, si detecta cualquier tipo de anomalía, tiene el informe de observación. Nunca Manuel Gómez nunca emitió un informe de actuación. Ese informe de actuación hubiese obligado al presidente y a los consejeros correspondientes a tomar una determinación contra el fraude. Nunca hizo un informe de actuación, hizo informes de observación. ¿Y qué decía en esos informes? Decía, en primer lugar, que evidentemente los continuos aumentos presupuestarios del programa ponían en riesgo la estabilidad o el objetivo de estabilidad presupuestaria. Y en segundo lugar, que el procedimiento de transferencias de financiación se le escapaba porque no era el procedimiento más adecuado para este sistema de concesión de ayudas a la empresa. Y también dijo pero que advirtió y que no le hicieron caso. Vamos a escuchar al interventor. Vamos a hacer que no traduzca. Un informe de actuación. Vamos a escuchar al interventor, hombre. Detectamos deficiencias, nos parecieron serias, importantes, y las pusimos en conocimiento del que las había causado para que las corrigiera. Bueno, pues esta... nunca fraude. Pero lo escucháis literal, nunca él detecta un fraude. Y te digo una cosa, Isabel, y lo digo convencido, y conozco a Manuel Gómez. Manuel Gómez hubiera olido el fraude y estoy seguro que Manuel Gómez tarda un segundo en hacer un informe de actuación. Antonio, si el Partido Socialista hubiera tenido gente más capacitada para detectar y no poner, por ejemplo, a Francisco Javier Guerrero. Perdón, ahora podemos hablar de más. Vamos a ver, gente, un ex consejero. Viera es diputado socialista, ¿no? Viera, ex consejero de Empleo, es diputado socialista. No tiene nada que ver. Pues Guerrero era un protegido de Viera. Esa era la gente que tenías ahí en la Junta de Andalucía para que se evaporasen 800 millones de euros y nadie se entera de nada. Eso sí, los controles funcionan para pedir 5.000 millones al fondo de liquidación, para eso sí se enteran. Ahora 800 millones se evaporan y ustedes no se enteran. Pero Antonio, en las últimas horas, en ese comunicado del interventor, el interventor lo que dice en el comunicado, para explicar cuál era la situación, es que esto es como si unos alcaldes deciden, sabéis, este símil que ha utilizado, deciden quitar los semáforos de una calle, deciden apagarlos y después piden cuentas a los guardias municipales porque los coches han tenido accidentes. Pero quienes toman la decisión de apagar los semáforos son los alcaldes. En clara referencia, según el interventor, a la decisión de Chávez y Griñán de haber quitado los semáforos. Eso lo ha dicho el interventor. La reflexión que haces, pero te voy a dar la respuesta al respecto. Y te lo digo también porque lo he ejercido profesionalmente. Si un interventor no tiene las herramientas o mecanismos adecuados para, en el caso de que vea posibilidad de fraude, pueda abordarlo, fiscalizarlo y evidentemente repararlo, el interventor lo tiene que poner de manifiesto y decir, y no sería el primer interventor que lo hiciera, no dispongo de los mecanismos adecuados para desarrollar mi función de fiscalización y de control interno. A ver, Graciano. Porque eso es una exigencia. Graciano. Porque si yo no puedo desarrollar mi función, no me hago responsable. ¿Quieres decir que no lo Entonces, dijo en su tiempo? Manuel Gómez, con esa cuestión, con ese símil de los semáforos, está diciendo, oye, es que si me quitan los semáforos, es decir, si me quitan aquello que me podría ayudar a evitar el fraude a través del control que tengo que hacer interno, pues evidentemente se me hace no difícil, se me hace casi imposible. Bueno, pues eso es responsabilidad suya también. Tenía que haberlo puesto de manifiesto. Y yo insisto, la intervención, ha desarrollado una labor que yo no voy a criticar jamás. Entiendo las limitaciones, los problemas que tienen todas las intervenciones, no solamente en este caso, todas las intervenciones de medios materiales, de recursos humanos. Ahora, lo que sí es cierto que hay que ser honesto en ese sentido y reconocer que detectó anomalías, puso observaciones al procedimiento, pero no detectó el fraude, porque si no hubiera hecho un informe de actuación. Porque lo ocultaron muy bien y tuvo que llegar una jueza y perdóname, y los datos que da la justicia, tampoco la que Cámara tiene el de Cuentas, Tribunal Supremo, es que hay 141 millones que se repartieron en chanchullos con seguidores
comisionistas y premios en forma de prejubilaciones durante más de una década y que provocaron un déficit presupuestario de 100 millones de euros al año en la Junta de Andalucía. Y además, los datos de esto que no es nada y que era indetectable y que, por supuesto, pues nadie hizo nada, hay 266 imputados que deben de estar ahí, pues porque hay mucha maldad por parte de una jueza que lleva 6 años intentando sacar a la luz todo esto en una investigación que ocupa nada menos que 300.000 folios y 34 altos cargos de la Junta de Andalucía. Vamos, que todo esto no es Isabel, ni fraude, vamos a ver que los datos, ni es ya está nada, todo dicho. ni hay irregularidades. Isabel, que los datos son oficiales, los datos son oficiales por parte a ver, de Antonio, la jueza. deja hablar también, por favor. Estos son los datos del sumario que tiene ahora el Supremo. Si por mucho que te empeñes en decirlo, si por ti fuera, hoy no declaraban ni Chávez ni Griñán, porque es cosa de cuatro gatos, que es lo que decíais al principio hace 6 años. Nunca, y ahora os ha dado la vuelta a la tortilla. Nunca cuestionaré yo lo que haga la justicia. Lo que le estoy pidiendo a la justicia es eficacia. Pero nada más. Hombre, claro, pero para ser eficaz hay que colaborar. Mientras antes mejor. Hay que colaborar. Dime cuándo denunció la Junta de Andalucía este fraude que Griñán ha confesado ayer. Dime cuándo fue a la justicia y puso los 141 millones de chanchullos con seguidores, comisionistas y premios en forma de prejubilaciones. ¿Cuándo fue la Junta a denunciarlo? Vamos a poner el punto en su sitio. Quien controla, quien tiene que evitar el fraude, el que controla. Los mecanismos de control están establecidos. Vale. Los gestores son las consejerías. Los que controlan son estos señores. La intervención